Dos vecinos se encuentran por primera vez en el pasillo. Hola, buenos días. ¿Vives aquí? Sí, me mudé el sábado. Soy Lucía. Mucho gusto, Lucía. Yo soy Diego. Encantada. ¿Tú vives en el cuarto piso? Sí, en el 4B, justo debajo de ti. Ay, perdón por el ruido de las cajas. Tranquila, no escuché casi nada. Qué bueno. Tenía mucho miedo de molestar. Para nada. Mudarse siempre es un caos. Sí, todavía tengo cajas por todas partes. Es normal. Yo tardé 2 meses en ordenar. ¿2 meses? Entonces no estoy tan mal. Nadie ordena rápido, créeme. ¿Y el barrio? ¿Es tranquilo por la noche? Mucho. Solo se escucha algún perro. Perfecto. Yo duermo con cualquier ruido. ¡Qué suerte! Yo me despierto con todo. ¿Hay una panadería cerca de aquí? Sí, en la esquina. El pan es buenísimo. Genial. Mañana voy a probarlo. Ve temprano, porque se acaba rápido. Gracias por el consejo. Muy útil. De nada. ¿Necesitas ayuda con algo más? Pues, ¿sabes dónde dejar la basura? Claro, los cubos están detrás del edificio. Ah, por eso no los encontraba. Todos preguntan lo mismo. Menos mal. Ya me sentía tonta. Bueno, tengo que irme al trabajo. Claro. Que tengas un buen día. Igualmente, bienvenida al edificio, Lucía. Gracias, Diego. Hasta pronto. Conocer a los padres de un amigo en su casa. Hola, Mateo. Pasa, pasa. No te quedes ahí. Buenas tardes, señora. Mucho gusto. Nada de señora. Llámame Carmen, por favor. Está bien, Carmen. Le traje unas flores. ¡Qué detalle! No tenías que molestarte. Mi madre dice que nunca se llega con las manos vacías. Tu madre tiene toda la razón. ¡Qué bien educado! Gracias. Su casa es preciosa, muy acogedora. ¡Ay, gracias! Todo lo eligió mi marido. Tiene muy buen gusto, entonces. Se lo diré. Le va a encantar oírlo. ¿Y él está en casa ahora mismo? Sí, está en el jardín con el perro. ¿Tienen perro? No lo sabía. Sí, se llama Rocco. Ladra mucho, pero es bueno. Me encantan los perros, no hay problema. Menos mal. Siéntate. ¿Quieres algo de beber? Un vaso de agua estaría perfecto. Gracias. ¿Solo agua? Tengo café, zumo, refrescos. Bueno, un café entonces. No quiero abusar. Abusar. Aquí se come y se bebe, ¿eh? Voy a salir rodando de aquí. Ese es el objetivo. Sofía nos habla mucho de ti. ¿Así? Espero que cosas buenas. Solo cosas buenas, tranquilo. Nos cae muy bien. Me alegra mucho escuchar eso, de verdad. ¿Y estudias con ella en la universidad? Sí, estamos en la misma clase de historia. ¡Qué bien! ¿Y te gusta esa carrera? Mucho, aunque los exámenes son durísimos. Sofía dice lo mismo cada semana. Somos compañeros de sufrimiento. Bueno, voy por el café. Ponte cómodo. Gracias, Carmen. Es usted muy amable. Encontrarse con un antiguo compañero de clase en el supermercado. ¿Daniel? No puede ser. ¿Eres tú? Elena, qué sorpresa verte aquí. ¿Cuánto tiempo? 10 años, quizá. 12, desde el último día de instituto. 12 años. Estás igual, no cambiaste nada. Mentirosa, tengo menos pelo cada año. Bueno, un poquito menos. Tú sí estás igual. ¿Cuál es su secreto? Dormir poco y beber mucho café. Ese secreto lo conozco muy bien. ¿Y qué haces ahora? ¿Sigues en la ciudad? Sí, trabajo en una escuela como profesor. Profesor tú, si nunca hacías los deberes. Por eso ahora me vengo. Pobres niños, los entiendo perfectamente. Son buenos, en serio. ¿Y tú qué haces? Abrí una pequeña floristería el año pasado. ¡Qué bonito! Siempre te gustaron las plantas. Sí, y ahora vivo entre ellas todo el día. Tengo que ir a verla. ¿Dónde está? Cerca de la plaza, al lado del banco.
Perfecto, paso por ahí todos los días. Pues entra y te regalo algo, en serio. No hace falta, pero acepto un café. Trato hecho. ¿Y tienes familia ya? 2 hijos, un niño y una niña. ¡Qué maravilla! Yo tengo una gata gorda. Menos trabajo que 2 niños. Mucho menos. Y no habla en toda la noche. Envidia sana, te lo digo de verdad. Oye, deberíamos vernos con más calma. Totalmente. Dame tu número y te escribo. Aquí lo tienes. No desaparezcas otra vez. Prometido. Me alegro mucho de verte, Elena. Pregunta qué autobús va al museo. Perdone, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué autobús va al Museo de Arte? El número 12. Para justo enfrente. Perfecto, muchas gracias. ¿Pasa seguido? Cada 15 minutos, más o menos. Muy bien. ¿Y cuánto dura el viaje? Unos 20 minutos, si no hay tráfico. Genial. ¿Se compra el billete dentro? Sí, al conductor. Lleve dinero en efectivo. Ah, gracias por avisar. Solo tengo tarjeta. Hay un cajero ahí, al lado de la farmacia. Lo veo. Perfecto. Voy corriendo entonces. Tranquilo, el bus acaba de pasar. Menos mal. Odio correr por nada. Jaja, todos odiamos eso, créame. ¿Usted también va al museo hoy? No, yo voy al mercado, 2 paradas antes. Entiendo. ¿Conoce bien el museo? Sí, voy 2 o 3 veces al año. ¿Y merece la pena? Dicen que es grande. Muchísimo. Necesita 2 horas como mínimo. Perfecto. Tengo toda la tarde libre. Entonces, disfrútelo con calma, sin prisa. Eso haré. ¿Hay cafetería dentro? Sí, en la planta baja, y no es cara. Excelente noticia. Ya tengo plan completo. Mire, ahí viene el 12. ¿Lo ve? Sí, justo a tiempo. Muchísimas gracias. De nada, que disfrute mucho del museo. Gracias, muy amable. Buen día. Igualmente, hasta luego. Preguntar por el último tren de la noche. Buenas noches. ¿Trabaja usted aquí? Sí, soy la encargada de la estación. ¡Qué suerte! ¿A qué hora sale el último tren? El último a Valencia sale a las 11:30. ¿11:30? Entonces tengo tiempo. Un poco. Son las 11 menos 10 ya. Uy, menos tiempo del que pensaba. Jaja, siempre pasa lo mismo. Tranquilo. ¿Y de qué andén sale ese tren? Del andén 4, al fondo a la derecha. Perfecto. ¿Puedo comprar el billete aquí? Sí, en esa máquina azul de la pared. ¿Acepta tarjeta? Casi no tengo efectivo. Sí, tarjeta y móvil, sin problema. Menos mal. Hoy todo me sale bien. Aproveche. Esos días son raros. Jaja, tiene toda la razón del mundo. Ah, y compre ahora. La máquina va lenta. Gracias por avisar. Voy ya mismo. Espere, una cosa más importante. Dígame, la escucho con atención. Ese tren no para en todos los pueblos. ¿No? ¿Y para en Sagunto, por favor? Sí, en Sagunto sí. Es la segunda parada. Uf, perfecto. Ahí vive mi hermana. Entonces está todo resuelto. ¡Qué bien! Sí. ¿Y si pierdo el tren, hay otra opción? Un autobús nocturno, pero tarda 3 horas. No, gracias. Voy corriendo a la máquina. Buena idea. Corra, corra. Gracias por todo. Buenas noches. Buen viaje y salude a su hermana. Hablar de las tareas del fin de semana. Oye, ¿hacemos la limpieza hoy o mañana? Hoy mejor. Mañana quiero descansar. Me parece bien. ¿Y cómo lo repartimos? Yo hago la cocina.
tú el baño. Ni hablar. El baño lo hice la semana pasada. ¿En serio? No me acordaba de eso. Nunca te acuerdas cuando te conviene. Está bien, está bien. Yo hago el baño. Gracias. Yo limpio la cocina y el salón. ¿Y la ropa? Hay 3 cestas llenas. ¿3? ¿Cómo llegamos a 3 cestas? Ni idea. La ropa se multiplica sola. Yo pongo la lavadora ahora. Vale, yo tiendo cuando termine el baño. Perfecto. ¿Y la compra? La nevera está vacía. Vamos juntos después. Así es más rápido. Buena idea. Hago una lista mientras tanto. Apunta café, por favor. Se acabó ayer. Ya lo tenía apuntado. Tranquilo. Eres la mejor. ¿Y pasamos la aspiradora? Sí, pero eso al final, cuando todo esté ordenado. Tienes razón. Primero recoger, luego limpiar. Exacto. ¿Empezamos ya o tomamos un café? Un café primero. Sin cafeína no funciono. Yo tampoco, la verdad. Uno rápido, ¿eh? Nada de 2 horas. Prometido. 15 minutos y empezamos. Eso dijiste el sábado pasado también. Oye, esta vez va en serio, de verdad. Vale, te creo. Pongo la cafetera. Y yo busco los guantes y los productos. Mira, así en equipo terminamos rapidísimo. Ese es el plan. Vamos, arriba. Presentarse en una reunión de equipo. Buenos días a todos. Empezamos la reunión. Buenos días. Perdón, ¿llego tarde? No, justo a tiempo. Tú eres el nuevo, ¿verdad? Sí, es mi primer día. Soy Álvaro Ruiz. Bienvenido, Álvaro. Yo soy Marta, la jefa de equipo. Encantado, Marta. Gracias por recibirme. ¿Quieres presentarte al grupo brevemente? Claro, con mucho gusto. ¿Me pongo de pie? No hace falta. Aquí somos informales. Mejor, así estoy menos nervioso. Tranquilo. Todos pasamos por eso. Bueno, soy Álvaro y trabajo en diseño. ¿Y de dónde vienes, si se puede saber? De Sevilla. Llegué a Madrid hace 2 semanas. Sevilla. ¡Qué ciudad más bonita! Sí, la echo de menos, sobre todo la comida. Aquí también se come bien. Ya verás. Eso espero. Ya me han recomendado sitios. ¿Y qué hacías antes en Sevilla? Trabajaba en una agencia pequeña. 5 años. Buena experiencia. ¿Y por qué el cambio? Quería un proyecto más grande, más retos. Pues aquí tendrás retos de sobra. ¡Ja! Eso me han dicho, y me gusta la idea. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Solo una. ¿Dónde está la máquina de café? Esa es la pregunta más importante. Para mí sí. Es cuestión de supervivencia. Pasillo del fondo, a la izquierda. Anotado. Ya me siento parte del equipo. Lo eres desde hoy. Bienvenido otra vez. Gracias, Marta. Encantado de estar aquí. Pedir una salida tardía del hotel. Buenos días. ¿Puedo preguntarle algo? Buenos días. Por supuesto. Dígame. ¿Es posible salir más tarde de la habitación? ¿A qué hora necesita salir exactamente? Sobre las 3, si es posible. La salida normal es a las 12 del mediodía. Lo sé, pero mi vuelo sale muy tarde. Entiendo. Déjeme mirar en el sistema. Gracias. Solo serían 3 horas más. Un momento, por favor. Sí, hay disponibilidad. ¡Qué alivio! ¿Y tiene algún coste? Hasta las 2 es gratis para nuestros clientes. ¿Y hasta las 3? ¿Cuánto sería? 20 euros más, pero puedo hacer una excepción. ¿En serio? Se lo agradecería muchísimo. Sí, lleva 3 noches con nosotros, sin cargo. Es usted muy amable, de verdad. Gracias. De nada. ¿Necesita algo más para hoy?
¿Puedo dejar las maletas después en recepción? Claro, tenemos un cuarto para el equipaje. Perfecto. ¿Y hasta qué hora está abierto? 24 horas. Siempre hay alguien aquí. Genial. Una pregunta más si no molesto. No molesta nada. Pregunte tranquilo. ¿Puedo desayunar mañana antes de irme? Sí, el desayuno es hasta las 10:30. Perfecto. Llegaré sobre las 9. Muy bien. Le apunto la salida a las 3. Muchísimas gracias por todo, en serio. Un placer. Para eso estamos aquí. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente, disfrute su último día. Quejarse del calor. ¡Qué calor hace hoy! No puedo más. Dímelo a mí. Llevo 3 duchas hoy. ¿3? Yo voy por la segunda. Es la única forma de sobrevivir. El termómetro marca 40 grados. ¿40? Ayer eran 38. Pues cada día sube un poquito más. Mi ventilador ya no sirve para nada. El mío solo mueve el aire caliente. Exacto. Es como un secador de pelo. Buena comparación, la verdad. ¿Y tú no tienes aire acondicionado? Se rompió el lunes. ¡Qué mala suerte! No. ¿Y cuándo viene el técnico? Dice que la semana que viene, quizás. Uf, eso es una eternidad con este calor. Estoy durmiendo con las ventanas abiertas. ¿Y no entran mosquitos por la noche? Muchísimos. Ese es el otro problema. Calor y mosquitos. Combinación terrible. Anoche dormí solo 2 horas, en serio. Se te nota un poco en la cara, perdona. Oye, qué sincero eres, oye. Perdón, el calor me afecta. A todos nos afecta. Estamos insoportables. Yo esta tarde me voy a la piscina. ¿A la piscina? ¡Qué buena idea! ¿Vienes conmigo? Está a 10 minutos. Sí, claro. Cojo la toalla y bajo. Trae agua fría también, mucha agua. Tranquilo, llevo la nevera entera. Así se habla. Vámonos ya. Hablar de un libro que estás leyendo. ¿Qué lees? Llevas media hora sin hablar. Una novela policíaca. Está muy bien. ¿Sí? ¿De qué trata exactamente? De una detective que investiga un robo. Suena clásico. ¿Y tiene algo diferente? Sí, la detective miente todo el tiempo. ¿A los demás o al lector también? A todos. Por eso me tiene enganchada. Vaya, eso sí me llama la atención. Voy por la mitad y sospecho de todos. ¿Incluso de ella? Eso es buena señal. Sobre todo de ella, la verdad. ¿Y es larga? No tengo mucho tiempo. 300 páginas. Se lee volando. Eso dices siempre, y luego tardo un mes. Porque lees 2 páginas y duermes. Es que leo por la noche, no es culpa mía. Prueba por la mañana, con el café. Buena idea. ¿Y quién la escribió? Una autora española. Se llama Rosa Vela. No la conozco. ¿Ha escrito más libros? 4 o 5. Este es el más famoso. ¿Y me lo dejas cuando termines? Claro, pero cuídalo. El último volvió roto. Se me cayó en la bañera. Fue un accidente. Ya. Accidentes muy frecuentes contigo. Vale. Prometo leerlo lejos del agua. Perfecto. Lo termino esta semana seguro. ¿Y luego me cuentas el final? Ni loca. Eso sería estropearlo todo. Tienes razón. Prefiero sufrir yo solo. Así se hace. Ahora déjame leer tranquila. Buscando la estación de tren. Disculpe, señora. ¿Tiene un minuto, por favor? Sí, claro. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy un poco perdido.
Busco la estación de tren. Ah, la estación central. No está muy lejos de aquí. Menos mal, llevo caminando casi 20 minutos. Uy, pobrecito. Caminaste en la dirección correcta. ¡Qué alivio! Entonces, ¿cómo llego a la estación? Tienes que seguir todo recto por esta calle grande. Todo recto por esta calle. Entendido. ¿Y luego? Caminas 2 cuadras y giras a la derecha. A la derecha después de 2 cuadras. Perfecto. Exacto. Allí vas a ver un parque muy bonito. Vale, un parque. ¿Paso por el parque? Sí, cruzas el parque y la estación está enfrente. Suena fácil. ¿A qué distancia está más o menos? Son unos 10 minutos caminando, muy cerca. Oh, eso es muy cerca. Una pregunta más, si puedo. Claro que sí. Dime, ¿qué más necesitas saber? ¿Sabe si hay baños públicos cerca del parque? Sí, hay unos baños justo en la entrada del parque. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por su gran ayuda. De nada. Es un placer ayudar a los turistas. Usted es muy amable. Me salvó el día de verdad. Jaja, no es para tanto. ¿De dónde eres, por cierto? Soy de Canadá. Es mi primera vez en esta ciudad. ¡Qué lindo! Espero que disfrutes mucho tu visita. Gracias. La ciudad es hermosa, aunque me pierda. Jaja, pasa mucho. Recuerda, recto y a la derecha. Recto y luego a la derecha en la segunda cuadra. Eso es. Buena suerte y que tengas un buen viaje. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Adiós. Cuídate mucho y buen viaje. Describir a la familia, padres, hermanos y hermanas. Hola, ¿qué tal tu día? Hola, muy bien, gracias. ¿Y el tuyo? Bastante tranquilo. Oye, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor. ¿Y tú? Yo tengo 2 hermanos más pequeños. Ah, interesante. ¿Cómo se llaman? Se llaman Luis y Marcos. ¿Y tu hermana? Mi hermana se llama Ana. ¿Es simpática? Sí, es simpática, pero también muy seria. Los hermanos suelen ser así. ¿Y tus hermanos son tranquilos? No mucho. Siempre hacen bromas y ruido. Entonces, la casa nunca está en silencio. Exacto. Siempre hay movimiento. ¿Y tus padres? ¿Cómo son? Mi madre es muy paciente. Mi padre es más estricto. Entiendo. Mis padres son parecidos. ¿Cómo es tu madre? Ella es cariñosa, habla mucho y le gusta cocinar. ¡Qué bien! La mía también cocina delicioso. ¿Y tu padre? ¿Qué le gusta hacer? A él le gusta leer el periódico cada mañana. El mío prefiere escuchar música clásica. ¡Oh, qué elegante! Sí, a veces pone la música muy fuerte. Eso suena gracioso. ¿Y tu madre tiene algún pasatiempo? Sí, le encanta cuidar las plantas del jardín. Mi madre también tiene muchas flores en casa. Entonces las dos serían buenas amigas. Seguro que sí. Hablarían de flores todo el día. ¿Tu hermana vive contigo? No, ella ya vive sola en otra ciudad. Ah, entiendo. Debe ser independiente. Sí, pero me llama por teléfono casi todos los días. Eso es bonito. Demuestra cariño. ¿Y tú? ¿Ves seguido a tus hermanos? Sí, porque todavía vivimos juntos con mis padres. Entonces, tienes mucha compañía en casa. ¿Sí?
aunque a veces quiero un poco de silencio. Normal. Los hermanos son ruidosos. Sí, pero al final los quiero mucho. Yo también quiero mucho a mi familia. Hablar de la familia siempre da alegría. Sí, y también recuerdos bonitos. Me gusta conocer cómo son tus padres y tu hermana. Y a mí me gusta saber de tus hermanos y tus padres. Hacer el check-in. Hola, buenos días. Tengo un vuelo a Madrid esta tarde. Buenos días. ¿Me puede dar su pasaporte, por favor? Sí, claro. Aquí tiene mi pasaporte y también mi billete. Perfecto, gracias. Veo que su vuelo es a las 16:30. Sí, quería venir con tiempo para no tener ningún problema. Muy bien. Siempre es mejor llegar temprano para el check-in. ¿Necesita también mi reserva impresa o solo el pasaporte? Con el pasaporte es suficiente. Ya tengo la reserva aquí. Ah, perfecto. Entonces no necesito mostrar el papel. Correcto. ¿Va a facturar equipaje o solo lleva equipaje de mano? Tengo una maleta grande y una mochila pequeña de mano. Está bien. Coloque la maleta en la cinta, por favor. De acuerdo. Un momento. Listo, la maleta está ahí. Perfecto. La maleta pesa 18 kilos. Está dentro del límite. ¡Qué bien! Tenía miedo de que pasara los 23 kilos. No hay problema. Su maleta viaja directamente a Madrid. ¿Necesito pegarle alguna etiqueta o ya está hecho? Ya está hecho. Esta etiqueta tiene toda la información. Muy bien. Entonces ya puedo ir tranquila a seguridad. Sí, pero primero le doy su tarjeta de embarque. Ah, claro. Casi lo olvido. Gracias por recordármelo. Aquí está. Su puerta de embarque es la B12. Perfecto. ¿Queda muy lejos la puerta B12 de aquí? Unos 10 minutos caminando. Siga siempre las señales azules. Excelente. Así tengo tiempo para tomar un café antes. Sí, tiene tiempo de sobra. Embarque empieza a las 15:45. Muy bien. Entonces llegaré un poco antes de esa hora. Exacto. Solo llegue a la puerta 30 minutos antes. Gracias por toda la información. Me siento más tranquila. Es un placer. Que tenga un buen vuelo y disfrute Madrid. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por estas vacaciones. Seguro le irá muy bien. Buen viaje, señorita. Gracias otra vez. Hasta luego y que tenga buen día. Un viaje por carretera con un coche clásico. ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos hacer un viaje por carretera. Buena idea, pero con mi coche clásico, claro, no con uno moderno. ¿En serio? ¿Ese coche viejo que siempre se apaga en las cuestas? Sí, ese mismo. Tiene carácter, no como los coches nuevos. Bueno, carácter y también muchos ruidos raros. Es parte del encanto. Además, así viajamos más despacio y disfrutamos. Suena bonito. ¿A dónde iríamos con esa joya antigua? Podríamos ir hasta la costa. Carretera vieja, vistas al mar. Perfecto. Me gusta la idea, pero ¿seguro que llegará sin romperse? Confía en mí. Lo revisé la semana pasada. Está en forma. Vale. Pero si se para, tú empujas y yo hago las fotos. Trato justo. Pero te aviso, el maletero solo cabe una mochila. Entonces llevaré lo básico. Ropa cómoda y algo para el picnic. Perfecto. Yo llevo las herramientas y un mapa de papel por si acaso. ¿Un mapa? ¡Qué retro! ¿No prefieres usar el GPS? No, así es más divertido. Como en los viajes de antes. Me encanta.
música vieja, ventanas abiertas y el viento en la cara. Eso es. Sin prisa. Solo carretera, sol y buena compañía. Hecho. Pero si el coche se queda sin aire acondicionado, me quejo. No hay aire, pero hay brisa natural. Más ecológico. Está bien, me convenciste. Vamos a vivir una aventura vintage. Eso. Prepara tus gafas de sol y deja el estrés en casa. Ir al dentista. Buenos días. ¿Podría pedir una cita con el dentista, por favor? Buenos días. Claro. ¿Qué tipo de consulta necesita? Me duele una muela desde hace 2 días. Bastante fuerte. Entiendo. ¿Ha tomado algún analgésico o medicamento? Sí, he tomado uno, pero el dolor sigue igual. De acuerdo. Tenemos un espacio mañana a las 9:30. ¿Le conviene? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué dentista sería? Con la doctora Fernández, nuestra especialista en odontología general. ¡Excelente! Es mi primera vez aquí. ¿Necesito llevar algo? Solo su documento de identidad y, si tiene, su historial médico dental. Entendido. ¿Cuánto tiempo dura la consulta normalmente? Aproximadamente media hora. Depende del tratamiento necesario. Perfecto. ¿Y el costo aproximado de la revisión? La consulta general cuesta 30 euros. Está bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Aceptamos tarjeta o efectivo, como prefiera. Muy bien. Entonces confirmo la cita para mañana a las 9:30. Confirmado. Le enviaremos un mensaje recordatorio esta tarde. Muchas gracias. ¿Debo llegar antes de la hora? Sí, le recomendamos llegar unos 10 minutos antes, por favor. De acuerdo, lo haré. Espero que puedan aliviar el dolor pronto. Seguro que sí. La doctora es muy profesional y cuidadosa. Me alegro escucharlo. Muchas gracias por su atención. Con gusto. Que tenga un buen día y hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Check-in en el hotel y problema con la ducha. Hola, bienvenido al Hotel Mar Sol. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, tengo una reserva. Me llamo Leo García. Un check-in. Mucho gusto, Leo. Un momento, por favor. Sí, Leo García. Gracias. He tenido un viaje muy largo y estoy un poco cansado. Oh, lo entiendo. Aquí tienes tu llave. Es la habitación 305. Perfecto. Gracias. ¿A qué hora es el desayuno mañana? El desayuno buffet es de las 7 hasta las 10:30 de la mañana. Muy bien. Y otra cosa, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? La contraseña es Hotel Mar Sol 2026. Todo junto. Genial. Hotel Mar Sol 2026. Muchas gracias por la información. De nada. El ascensor está a la derecha, al final del pasillo. Vale, a la derecha. ¿Tienen piscina aquí en el hotel? Sí, tenemos una piscina en el ático. Está abierta todo el día. ¡Qué bien! Me encanta nadar. ¿Tengo que llevar toalla propia? No es necesario.
Hay toallas limpias para todos los huéspedes allí. Perfecto. Subiré a mi habitación ahora. Gracias por todo. Disfruta de tu estancia. Llámanos si necesitas algo más. Hola. Tengo un pequeño problema en la 305. Hola, Leo. Dime, ¿qué sucede? ¿En qué puedo ayudarte? Creo que la ducha no funciona bien. Solo sale agua fría. Oh, vaya. Lo siento mucho. ¿Has probado girar el mando a la izquierda? Sí, lo intenté. Giré el mando y esperé, pero nada. Entiendo. No te preocupes. Enviaré al técnico de inmediato. Muchas gracias. Tengo prisa y necesito ducharme pronto. Lo entiendo perfectamente. Él estará allí en 5 minutos. Vale, si no se arregla, ¿puedo cambiar de habitación? Sí, claro. Si no tiene solución, te daremos otra habitación. Genial. Eso me tranquiliza un poco. Gracias por tu ayuda. De nada, Leo. Estamos aquí para asegurarnos de que estés cómodo. Gracias, Sofía. Esperaré al técnico en mi habitación. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Pedir consejo por un pequeño problema. Oye, ¿tienes un momento? Quiero pedirte un consejo rápido. Claro. Dime, ¿qué pasa? Te noto con voz un poco rara. Sí, llevo 3 días con una tos horrible y no se me quita. Uf, eso suena molesto. ¿Has tomado algo para la tos? Solo jarabe, pero no me ayuda mucho. Sigo tosiendo por la noche. A mí me pasa cuando el aire está muy seco. ¿Usas humidificador? No, no tengo, pero últimamente duermo con la ventana abierta. Ah, puede ser eso. El aire frío por la noche irrita la garganta. Ah, tiene sentido. Además, estornudo cada mañana. Entonces puede ser alergia. ¿Hay flores o polvo en tu habitación? Bueno, tengo una planta grande justo al lado de la cama. Ahí está. Tal vez te da alergia. Intenta moverla a otro sitio. No quiero. Me gusta mucho esa planta, pero puedo probar. Solo unos días, para ver si mejora tu tos. Es un buen test. Vale, lo haré. ¿Y si no mejora? ¿Qué más puedo hacer? Puedes tomar miel con limón. Es un remedio clásico y natural. Sí, mi abuela decía lo mismo, pero sabe un poco raro. Sí, pero funciona. También puedes hacer vapores con agua caliente. Buena idea. A veces también me duele la cabeza por la tos. Descansa bien, toma mucha agua y evita el aire acondicionado. Cierto. En la oficina siempre ponen el aire muy fuerte. Eso no ayuda nada. Llévate una bufanda o pide que lo bajen. Lo haré. O me cambio de lugar, lejos del ventilador. Mejor aún. Si en 3 días sigues igual, ve al médico. Sí. No quiero que se convierta en algo peor. Exacto. A veces una simple tos se complica rápido. Gracias por los consejos. Deberías trabajar en una farmacia. No, pero tengo experiencia con mis propios resfriados. Entonces, eres experto en sobrevivir al invierno. Algo así. Espero que mañana ya tosas un poco menos. Ojalá. Prometo probar todo lo que me dijiste. Perfecto. Y si funciona, me invitas un té de miel y limón. Trato hecho. Gracias, doctor. De nada, paciente número 1.
Cuídate mucho. Reparar o comprar nuevo. Hoy mi tostadora dejó de funcionar. No sé si repararla o comprar otra. ¿Otra vez? Creo que esa tostadora ya tiene más años que yo. Exagerado. Solo tiene, unos 8 años. Ajá, y ya te ha dado señales de retiro muchas veces. Sí, pero le tengo cariño. Hace las tostadas justo como me gustan. Cariño o no, si la reparas, gastarás casi lo mismo que una nueva. No sé. Me gusta arreglar cosas. Me hace sentir útil. Ya, pero el último arreglo terminó con un tornillo en el suelo. Era un tornillo pequeño. No importante, creo. Claro, hasta que la tostada salió volando aquella mañana. Vale, eso fue divertido. Pero aún funcionaba. Yo digo que compres una nueva, más segura y más rápida. Tal vez. Pero odio tirar cosas que todavía pueden servir. Te entiendo, pero también hay que saber cuándo dejar ir. Suena como una lección de vida más que de electrodomésticos. Puede ser, todo empieza con una tostadora. Entonces, ¿tú siempre compras nuevo cuando algo se rompe? No siempre. Mi coche es viejo y lo sigo reparando. Ajá. Entonces entiendes lo que siento por mi tostadora. Sí, pero mi coche no lanza humo en la cocina. Bueno, no todavía, pero el día que lo haga, hablamos. Trato hecho. Si tu tostadora revive, le hago un homenaje. Perfecto. Y si no, la nueva será su digna sucesora. Eso. 1 minuto de silencio y luego pan recién tostado. Me gusta tu plan, pero esta vez tú la enchufas, por si acaso. Trato justo. Y si explota, prometo no decir, te lo dije. Visitar un país sin hablar el idioma. Oye, ¿alguna vez has viajado a un país sin hablar su idioma? Sí, claro. Una vez fui a Alemania y no entendía nada de nada. ¿Y cómo hacías para comunicarte con la gente? Con gestos, muchas sonrisas y Google Traductor, por supuesto. Así, el traductor salva vidas. Yo lo uso hasta en España a veces. ¿En serio? Pero tú hablas español bastante bien. Bueno, a veces no entiendo los acentos. Todos hablan distinto. Es verdad. En Andalucía, por ejemplo, hablan súper rápido. Sí, una vez solo entendí gracias y vale. Nada más. A mí me pasó en Italia. Pensé que decían chao todo el día. Y es verdad. Dicen chao para hola y adiós. Muy confuso. Exacto. Pero al final te acostumbras. El cuerpo habla también. Sí, con las manos puedes decir mucho, aunque a veces mal. ¿Por qué? ¿Hiciste algún gesto equivocado? Sí, en Grecia hice un gesto y el camarero se enfadó mucho. No. ¿Qué hiciste? Levanté la mano abierta y parece que allí eso es una ofensa. ¡Ay, madre! Viajar sin idioma es una aventura total. Sí, pero también aprendes a tener paciencia y sentido del humor. Eso es cierto. Y aprendes palabras nuevas sin darte cuenta. Por ejemplo, en Japón aprendí a decir gracias solo por repetir. ¡Qué bien! Yo en Portugal aprendí obrigada muy rápido. Al final, lo importante es tener ganas de comunicar, ¿no? Exacto. Aunque no hables la lengua, puedes conectar con la gente.
Sí, una sonrisa es igual en todos los idiomas. Muy cierto. Por eso me gusta viajar. Siempre aprendes algo nuevo. A mí también. Cada viaje sin idioma se vuelve una historia divertida. Exacto. Y luego tienes 1000 anécdotas que contar a tus amigos. Como la del camarero griego. Nunca la olvidaré. Ni yo. Pero la próxima vez, mejor estudia unas frases antes. Prometido. ¿Y tú? No digas chao todo el día en Italia. Así viajamos sin hablar, pero sin problemas. Confiarse a alguien. Hola, Ana. Te noto un poco rara hoy. Hola, Marco. Sí, estoy algo preocupada. Ah, entiendo. ¿Quieres hablar de eso? La verdad, sí. Necesito contarle a alguien. Claro, puedes confiar en mí. Sabes que te escucho. Gracias. Eso me ayuda mucho. Cuéntame, ¿qué pasó exactamente? Estoy dudando mucho en mi trabajo últimamente. ¿Dudando? ¿En qué sentido? No sé si sigo aprendiendo o si estoy estancada. Ah, vale, te comprendo. A veces yo también siento eso. Sí, me alivia saber que no soy la única. Para nada. Es normal tener momentos así. Pero me da miedo tomar una mala decisión. Es lógico, pero pensar ya es un buen primer paso. Tal vez necesito un cambio, pero no sé cuál. Puedes empezar con algo pequeño, sin prisa. Tienes razón. A veces quiero correr demasiado. Exacto. Avanzar lento también es avanzar. Gracias, Marco. Me siento más tranquila. Me alegra escucharlo. Estoy aquí para ti. A veces es difícil abrirme, pero contigo es fácil. Porque me importas y quiero que estés bien. Lo aprecio de verdad. Necesitaba hablar así. Bueno, cuando quieras desahogarte, solo dímelo. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Te apetece caminar un rato y despejarte? Sí, me vendrá bien. Vamos. En el gimnasio. Hola, ¿vienes mucho a este gimnasio? No tanto, pero intento venir 3 veces por semana. Ah, ok. Yo empecé hace poco y todavía me canso rápido. Es normal. Al principio cuesta bastante. Sí, pero quiero mejorar mi resistencia. Seguro que lo logras. Tienes buena energía. Gracias, eso me anima bastante. ¿Qué ejercicios haces hoy? Un poco de bicicleta y algo de pesas. Buena combinación. Yo haré cinta y abdominales. Ah, ok. Yo aún no hago abdominales. Me duelen mucho. A mí también al inicio. Créeme. Entonces, hay esperanza para mí. Claro que sí. ¿Quieres un consejo pequeño? Sí, dime, me ayudará mucho. Haz pausas cortas y respira profundo entre series.
Suena fácil, pero siempre me olvido. Te pasará menos con práctica. No te preocupes. Gracias. Oye, ¿usas esa máquina de piernas? No ahora. Si quieres, puedes usarla tú. Perfecto. Gracias. Me da un poco de miedo usarla mal. No te preocupes. Puedo mostrarte cómo. ¿En serio? ¡Qué amable! Gracias. Claro. Mira. Solo ajustas el asiento y empujas suave. Ah, ok. Pensé que era más complicado. No. Solo hay que evitar poner demasiado peso. Está bien. Empezaré con poco. Muy bien. ¿Vienes siempre a esta hora? Sí, después del trabajo. Me relaja mucho. A mí también. Es buen momento para entrenar. Me alegra no ser la única cansada del día. Créeme, todos llegan cansados, pero salen felices. Tienes razón. Ya me siento mejor moviéndome. El ejercicio cambia el ánimo. Es increíble. Bueno, gracias por tu ayuda, de verdad. No hay problema. Me gusta ayudar. Espero verte otro día por aquí. Seguro, entrenar con buena compañía motiva. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Que tengas un buen entrenamiento. Una conversación cálida en un café. Hola, ¿está libre esta silla? Sí, claro. Puedes sentarte ahí. Muchas gracias. El café está lleno. Sí, siempre hay mucha gente hoy. Es verdad. Por cierto, me llamo Leo. Hola, Leo. Yo soy Sofía. Mucho gusto. El gusto es mío, Sofía. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Un poco cansado, pero bien. Oh, entiendo. ¿Trabajas mucho? Sí, trabajo en una oficina muy cerca. ¡Qué bien! Yo estudio en la universidad. Ah, qué interesante. ¿Qué estudias? Estudio arte. Me gusta mucho pintar. Qué bonito. Yo no sé pintar nada. Jaja, no es tan difícil. Se aprende. Tal vez algún día. ¿Eres de aquí? No, no soy de esta ciudad. Soy de Perú. De Perú. Qué país tan hermoso. Sí, lo es. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España, de Madrid. Madrid. Me encantaría visitar España. Tienes que ir. Te va a gustar mucho. Eso espero. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Vivo aquí desde hace 2 años. Ya veo. ¿Conoces bien la ciudad entonces? Sí, un poco. Hay lugares muy bonitos. Genial. Me gusta este café. Es tranquilo. Es mi favorito. El café es excelente. Tienes razón. Está muy rico. Bueno, Sofía, tengo que volver al trabajo. Oh, qué pena. Fue un placer conocerte. Igualmente, que tengas un buen día. Gracias, Leo. Hasta luego. Explicar cómo nos conocimos. Hola. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Claro que sí. Fue un día muy especial. Especial y también un poco gracioso. Sí, porque yo llevaba prisa y casi no te vi. Yo estaba en la fila del café, ¿verdad? Exacto. Y yo entré buscando una mesa libre. Pero todas estaban ocupadas. Sí. Y tú me ofreciste un lugar en tu mesa. La verdad, pensé, ella parece simpática. Y yo pensé, ¡qué amable este chico! Después pediste un té, ¿no? Sí, un té verde. ¿Cómo lo recuerdas aún? Tengo buena memoria para los detalles. Entonces recuerdas también mi cara. Claro, estabas sonriendo mucho. Es que la situación me pareció divertida. Porque yo estaba nervioso. ¿Te diste cuenta? Sí, un poco. Te temblaba la mano con la taza. ¡Qué vergüenza! Yo trataba de parecer tranquilo. Pero era simpático. No te preocupes.
¿Sabes? Pensé que no volvería a verte. Yo también. Pero me diste tu número. ¿Sí? Aunque dudé si llamarías después. Yo dudé si me escribirías tú. Al final, yo envié el primer mensaje. Y yo contesté rápido, ¿recuerdas? Sí, eso me dio mucha alegría. Y luego quedamos para caminar en el parque. Fue un paseo muy agradable. Hablamos de viajes, de libros y de música. Y también de nuestras familias. Fue como conocerse desde hace tiempo. Sí, la conversación fue muy natural. ¿Te acuerdas que llovió un poco? Sí, y compartimos un paraguas. Y el paraguas era muy pequeño. Nos mojamos igual, pero no importaba. No, porque yo estaba feliz ese día. Yo también. Sentí que nacía una amistad. Y esa amistad creció con el tiempo. Exacto. Y ahora siempre recordamos ese café. Sí, fue un comienzo simple pero bonito. Al final, las historias más simples son las mejores. Totalmente de acuerdo contigo. Preguntar por el equipaje. Disculpe, tengo una duda sobre mi equipaje. Claro. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuántas maletas puedo facturar sin pagar extra? Con su billete tiene derecho a una maleta de 23 kilos. ¿Y si quiero llevar 2 maletas grandes, es posible? Sí, pero la segunda maleta tiene un costo adicional. Ah, entiendo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Son 40 euros si la paga ahora en el mostrador. Vale, no está tan mal. Pensaba que sería más caro. Sí, es más económico pagar aquí que en la puerta. ¿Y el equipaje de mano tiene algún límite de peso? Sí, máximo 10 kilos y debe caber en la cabina. Perfecto. Mi mochila pesa menos. No hay problema. Excelente. Entonces puede llevarla sin dificultad. ¿Y el bolso personal también está permitido? Sí, puede llevar un bolso pequeño además de la mochila. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que tenía que dejarlo también. No se preocupe. Esas reglas son muy comunes. ¿Y si mi maleta pasa un poco de peso, qué ocurre? Si pesa más de 23, hay un recargo por exceso. Vaya, entonces mejor saco algo y lo paso a la mochila. Exacto. Esa es la mejor opción para evitar el pago. Bien, entonces voy a organizarlo antes de facturar. Muy buena idea. Así todo será más rápido en el check-in. Muchas gracias por la paciencia y por explicarlo claro. No hay problema. Estamos para ayudarle a viajar tranquila. Pues ya me siento mucho más segura con la información. Me alegra escuchar eso. Que tenga un excelente vuelo. Gracias, lo voy a disfrutar mucho. Hasta pronto. Mi vida ideal en 20 años. Oye, ¿alguna vez imaginas cómo será tu vida en 20 años? Sí, muchas veces. A veces pienso demasiado en eso. Yo también. Cuéntame, ¿cómo te la imaginas? Pues me veo viviendo cerca del mar, en una casa pequeña. ¡Qué bonito! Yo me imagino en una ciudad muy tranquila. ¿En la montaña, tal vez? Sí, cerca de montañas y lagos, con aire muy limpio. Ah, entiendo. ¿Y estarías sola o con familia? Me imagino con mi pareja y quizás con 2 hijos. ¡Oh, qué lindo! Yo me imagino con una gran familia también. ¿Con cuántos hijos te imaginas tú?
No sé, tal vez 3, aunque es un poco loco. Sí, 3 niños corriendo es mucho trabajo. Sí, pero también mucha alegría, supongo. Claro, yo pienso lo mismo. Los hijos dan vida a la casa. Y también mucho ruido, no lo olvides. Cierto, pero me gusta imaginar una casa llena de risas. Yo también. ¿Y cómo sería tu trabajo en 20 años? Me imagino trabajando desde casa, con tiempo libre. Ah, perfecto. Yo me veo como profesor de idiomas. ¡Oh! Eso suena genial. Enseñar y viajar a veces. Sí, me encantaría viajar con mis estudiantes. Yo quiero viajar también, pero solo en vacaciones. Entonces tu vida ideal es tranquila, pero con aventuras. Exacto, con viajes, libros y buena comida. ¡Qué rico! Yo imagino cocinar pasta todos los domingos. ¡Qué detalle tan específico! Bueno, la pasta siempre me da felicidad. Yo imagino tener un jardín con muchas flores. Ah, yo tendría un perro grande jugando en el patio. Sí, yo también quiero un perro y quizás un gato. Uf, perro y gato juntos. Un poco de caos. Sí, pero también mucha ternura. Entonces, tu vida ideal es naturaleza, familia y calma. Exacto. Y la tuya es mar, pasta y familia grande. Sí, lo resumiste muy bien. Me gusta soñar así. Me da esperanza para el futuro. A mí también. Soñar hace la vida más interesante. Ojalá en 20 años podamos recordar esta conversación. Sí, y reírnos de lo que sí pasó y lo que no. Trato hecho. Guardemos este sueño para el futuro. Perfecto. Así tendremos algo bonito que esperar. El desayuno del hotel. Buenos días, señor. Bienvenido al desayuno del hotel. Buenos días, gracias. ¿Dónde debo sentarme? ¿Aquí o al fondo? Puede elegir cualquier mesa libre. Todas están disponibles. Perfecto. Me sentaré cerca de la ventana. Me gusta la luz. Muy buena elección. Entra el sol de la mañana por ese lado. Sí, es muy agradable. ¿A qué hora termina el desayuno? El desayuno termina a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces tengo bastante tiempo todavía. Claro que sí. Puede comer tranquilo y sin ninguna prisa. Gracias. ¿Dónde está el café? Me encanta empezar con café. El café está en la mesa grande, junto a las jarras de leche. Ah, lo veo. ¿Hay también té? A veces tomo té por la mañana. Sí, tenemos té negro, té verde y también infusiones. Excelente. Hoy creo que probaré un té verde. Suena bien. Muy buena idea. El té verde es suave y muy saludable. ¿Y el pan, dónde lo encuentro? Me gustaría tostar un poco. El pan está al lado de la tostadora, en cestas de diferentes tipos. ¡Genial! Me gusta el pan integral. ¿Tienen de ese? Sí, hay pan integral, pan blanco y también pan sin gluten. Perfecto. Probaré el pan integral con un poco de mantequilla. Y si quiere, también tenemos mermeladas de varios sabores. ¡Ah! Me encantan las mermeladas. ¿De qué sabores son? Tenemos de fresa, de naranja y de melocotón. Entonces probaré la de fresa. Es mi favorita desde niño. Muy bien, seguro que le gusta. Es bastante dulce. Y dígame, ¿hay frutas frescas para acompañar el desayuno? Sí, tenemos plátanos, manzanas, uvas y piña. ¡Qué rico! Creo que tomaré un poco de piña. Me da energía. Muy buena elección. La piña es fresca y jugosa. También veo huevos allí. ¿Son revueltos o fritos? Son huevos revueltos. Si quiere fritos, puede pedir en cocina. Ah, interesante. Hoy probaré los revueltos con un poco de pan. Excelente combinación.
Y puede añadir un poco de jamón. ¡Oh, qué bien! Eso me gusta mucho. Suena delicioso. Sí, el jamón serrano aquí es muy típico y muy sabroso. ¡Qué suerte! Me encanta probar comidas típicas de cada país. Esa es la mejor forma de viajar, señor, con el estómago feliz. Tiene razón. Un buen desayuno mejora todo el día. Exactamente. Empieza con energía y buen humor. Por cierto, ¿hay también zumos? Tengo sed ahora mismo. Sí, hay de naranja, de manzana y también de piña. Entonces probaré el de naranja. Parece muy fresco. Es natural, recién exprimido cada mañana. ¡Excelente! Eso me recuerda a los desayunos de mi infancia. ¡Qué bonito recuerdo! El sabor de la infancia siempre regresa. Sí, y hace que me sienta un poco en casa, incluso de viaje. Ese es nuestro objetivo, que el huésped se sienta como en casa. Pues lo logran. Me siento muy cómodo aquí en este hotel. Me alegra mucho escuchar eso, señor. Muchas gracias por su atención. Ahora voy a servirme un plato. Con gusto. Disfrute del desayuno y que tenga un buen día. Lo haré, gracias, y seguro regreso mañana con más apetito. Aquí estaremos esperándolo con más café y pan fresco. Describir su barrio. Calmo, animado o con comercios. Hola, ¿cómo es tu barrio? Hola, mi barrio es bastante tranquilo. Ah, entonces no hay mucho ruido. Exacto, casi no pasan coches. Suena agradable. El mío es más animado. ¿Animado? ¿Cómo así? Hay muchos bares y cafeterías en cada calle. Ja, ja, ja. Entonces, siempre hay gente hablando. Sí, y música por la noche también. Yo prefiero el silencio para dormir. Lo entiendo. A veces me cuesta descansar. ¿Pero te gusta vivir ahí? Sí, porque todo está cerca. En mi barrio hay menos tiendas. ¿Y dónde compras la comida? Hay un pequeño supermercado en la esquina. En el mío hay 3 grandes supermercados. ¡Wow! ¡Qué comodidad! También hay una panadería muy buena. Me encanta el pan recién hecho. A mí también. Siempre compro por la mañana. Yo compro pan solo los fines de semana. ¿Y hay parques en tu barrio? Sí, hay un parque grande con árboles. ¡Qué suerte! El mío solo tiene una plaza pequeña. Pero la plaza también puede ser bonita. Sí, pero siempre está llena de niños. Ja, ja, ja. Entonces, ¿hay mucho ruido otra vez? Exacto. Siempre hay pelotas y gritos. En mi parque, la gente camina y hace yoga. Qué tranquilo suena eso. Sí, me gusta pasear por la tarde allí. Yo paseo, pero entre tiendas y cafés. Eso también es divertido, ¿no? Sí, sobre todo cuando quiero salir con amigos. Yo invito a mis amigos al parque para charlar. Yo los invito a un bar en la esquina. Entonces tu barrio nunca duerme. Sí, siempre pasa algo. El mío duerme a las 10 de la noche. A las 10 empieza la vida en el mío. ¡Qué contraste tan grande! Sí, pero me gusta la energía del lugar. Y a mí me gusta la calma del mío. Tal vez un día deberíamos intercambiar. No sé si aguantaría tanto ruido. Y yo no sé si aguantaría tanto silencio. Entonces cada uno se queda en su barrio. Sí, pero al final ambos son especiales. Eso es verdad. Cada barrio tiene su encanto. Invitación a tomar un café el fin de semana. Hola, Ana. ¿Qué tal estás? Soy Carlos. Hola, Carlos. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿tienes planes para este finde? No mucho.
Solo tengo que estudiar un poco. ¿Por qué? Pensaba que podríamos hacer algo juntos. ¡Qué buena idea! Me gustaría mucho. ¿Te apetece ir al Museo Nuevo de Arte? Uy, ¿al museo? Me parece un poco aburrido. Entiendo. A mí a veces también. Pero gracias por la sugerencia. ¿Tienes otra opción? Bueno, ¿prefieres ir a tomar un café o algo? Eso sí, me encanta el buen café y charlar. Genial. Conozco un sitio muy bonito en el centro. Suena perfecto. ¿Cuándo te viene bien ir? ¿Qué tal el sábado por la tarde sobre las 5? El sábado a las 5 no puedo. Tengo dentista. Vaya, qué mala suerte con el dentista. Sí, ¿puedes el domingo a la misma hora? El domingo es perfecto para mí también. Muy bien. ¿Nos encontramos directamente allí? Sí, podemos quedar en la puerta del café. Perfecto. Oye, ¿cómo se llama el lugar exactamente? Se llama Café del Parque. Es muy popular. Ah, sí. He oído hablar muy bien de ese sitio. Pues nos vemos allí el domingo a las 5. Vale. Gracias por invitarme, Carlos. De nada, Ana. Tengo ganas de verte. Yo también. Hasta el domingo. Adiós, Ana. Pásalo bien estos días. Gracias. Tú también. Cuídate mucho. Lo haré. Chao. Chao. Mi coche antiguo favorito. Hola. Ayer vi un coche antiguo en la calle y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Ya sabes que me encantan los coches clásicos. Era un Volkswagen Escarabajo, azul claro, precioso. Oh, el famoso Beetle. Ese coche me encanta. Es todo un clásico. Tenía los faros redondos y el interior rojo parecía nuevo. Me imagino el olor a cuero viejo y gasolina. ¡Qué nostalgia! Tú tenías un coche así cuando eras joven, ¿verdad? Bueno, mi primer coche fue un Renault 4. Lento, pero muy fiel. ¡Qué tierno! Seguro que te llevaba a todas partes. Sí, aunque a veces se paraba en medio de la carretera. Típico de los coches viejos, pero tienen personalidad. Exacto. No como los coches nuevos, que son todos iguales. A mí me gustan los antiguos porque tienen historia. Y cada uno tiene su sonido, su olor, su carácter. Mi abuelo tenía un Seat 600. Lo cuidaba como a un tesoro. El 600. Mi padre también tuvo uno. Era pequeñito, pero valiente. ¿Sabes? Me encantaría conducir uno algún día. Podemos ir al Museo del Automóvil el fin de semana. ¡Qué buena idea! Así veo más de esos coches tan bonitos. Perfecto. Y después tomamos un café cerca, como en los viejos tiempos. Trato hecho. Pero tú conduces, por si el coche se para otra vez. Hecho. Prometo llevar herramientas por si acaso. Explicar cómo se hacen las compras por Internet. Hola, ¿tú haces tus compras en Internet? Sí, casi siempre. Es rápido y cómodo. Ah, yo nunca lo probé. ¿Cómo funciona? Es fácil. Entras en la página del supermercado. ¿Y luego qué haces? Buscas los productos en el buscador. ¿No es más lento que caminar por la tienda? No, es más rápido porque escribes pan y aparece.
Ah, entiendo. Como buscar música en YouTube. Exacto. Y luego los pones en un carrito virtual. Carrito virtual. Suena gracioso. Sí, no tiene ruedas, pero funciona igual. Y después de llenar el carrito, Vas a pagar con tarjeta o con PayPal. ¿no se puede pagar en efectivo? No, normalmente solo online. Eso me da un poco de miedo. Tranquilo, es seguro si usas páginas oficiales. ¿Y cuándo recibes la compra? Eliges el día y la hora de entrega. Ah, qué cómodo. No tienes que cargar bolsas. Exacto. El repartidor trae todo a la puerta. Entonces, yo no tendría que subir las escaleras. ¿Ves? Es perfecto para ti. ¿Y si falta algo en el pedido? A veces pasa, pero te devuelven el dinero. Bueno, eso está bien. Sí, además, puedes repetir tu lista cada semana. ¿Repetir? ¿Cómo? Guardas la lista y la vuelves a usar. Eso ahorra mucho tiempo. Claro, solo cambias algunas cosas. ¿Y los precios son iguales que en la tienda? Sí, casi iguales. A veces hay descuentos. Descuentos. Eso me gusta. A todos nos gusta. Creo que ya me convenciste. Pues prueba esta semana. Te va a gustar. Vale, ¿pero me ayudas la primera vez? Claro que sí, no te preocupes. Gracias, así no me pierdo en la página. Tranquilo, es más fácil que hacer cola. Entonces, adiós a las filas largas. Y adiós a cargar bolsas pesadas. Perfecto. Internet es un buen invento. Sí, nos hace la vida mucho más simple. Control de pasaportes. Buenos días. Aquí tiene mi pasaporte. Buenos días. Gracias. ¿A dónde viaja hoy? Voy a Madrid. Estoy de vacaciones. Muy bien. ¿Por cuántos días piensa quedarse? Estaré 10 días en España, nada más. Entiendo. ¿Viaja sola o acompañada? Viajo sola. Quiero conocer la ciudad tranquila. Perfecto. ¿Ya tiene reservado su alojamiento? Sí, tengo un hotel en el centro de Madrid. ¿Puede mostrarme la confirmación de la reserva? Claro. Aquí está en mi teléfono. Mire. Muy bien. Todo correcto. ¿Es su primera vez en España? Sí, nunca estuve allí. Estoy muy emocionada. Le va a gustar mucho. La ciudad es muy bonita. ¡Qué bien! Planeo visitar museos y parques. Excelente. ¿Trae suficiente dinero para el viaje? Sí, llevo tarjeta y algo de efectivo también. Perfecto. Eso es lo necesario para el control. Me alegra escuchar eso. Estaba un poco nerviosa. No se preocupe. Es un trámite normal para todos. Gracias. Me tranquiliza que lo diga así. Es mi trabajo. Quiero que los viajeros estén seguros. Claro, entiendo. Y me siento más confiada ahora. Muy bien. Su pasaporte tiene sello válido hasta 2032. Sí, lo renové hace poco para evitar problemas. Perfecto. Entonces no hay inconvenientes. ¡Qué alivio! Tenía miedo de olvidar algún papel. No, está todo en regla. No se preocupe. Muchísimas gracias por su ayuda y paciencia. Con gusto. Le deseo una buena estancia en España. Gracias. Voy a disfrutar mucho del viaje. Me alegra escuchar eso. Buen vuelo. Hasta luego. Y que tenga un buen día. Hablar de la hora de despertar y del desayuno. Hola, ¿a qué hora te despiertas normalmente? Hola, yo me despierto a las 7. ¿Y tú? A las 8. Me gusta dormir un poco más. Jaja, eres dormilón entonces. Sí, me encanta la cama por la mañana.
Yo no. Me levanto rápido para empezar el día. ¿No te quedas 5 minutos más en la cama? A veces sí, pero si lo hago, me duermo otra vez. Ah, eso me pasa a mí todos los días. ¿Y pones alarma o te despiertas solo? Siempre pongo alarma, y muchas veces. Yo pongo solo una vez. Imposible. Yo necesito 3 alarmas. Entonces tu móvil suena como concierto. Exacto. Parece música, pero me molesta. ¿Y desayunas enseguida al levantarte? Sí, voy directo a la cocina. Yo tardo un poco. Primero me ducho. Ah, ok. Yo desayuno antes de todo. ¿Qué desayunas normalmente? Pan con mermelada y café. ¿Y tú? Yo prefiero yogur con fruta. Eso suena más saludable. Sí, pero a veces como también croissants. ¡Qué rico! A mí me encantan los croissants. ¿Y el café? ¿Lo tomas fuerte o suave? Muy fuerte. Si no, no despierto. Yo tomo té. Me gusta más. Ah, interesante. Nunca tomo té. ¿Nunca? Tienes que probarlo. Bueno, pero necesito mi café primero. Eres adicto al café. Sí, sin café no soy persona. Yo sin desayuno no puedo pensar. Entonces, el desayuno es sagrado. Exacto. Es mi comida favorita del día. A mí también, me da energía. ¿Y los fines de semana te despiertas igual? No, me levanto mucho más tarde. Yo igual. El domingo me quedo en la cama. Y el desayuno es más grande, ¿no? Sí, hago tostadas, fruta y zumo. Yo preparo huevos y café doble. Desayuno de campeón. Claro, es mi momento favorito. Pues coincidimos. Me encanta desayunar. Sí, y hablar de comida me da hambre. A mí también. Hablar de cómo fue su día de trabajo. Hola, Marta. ¿Qué día? Estoy agotado. Hola, Javier. Sí, te veo cansado. ¿Cómo fue tu día? Muy largo. Tuvimos una reunión eterna. Ah, vale. Esas reuniones siempre quitan energía. Exacto. Además, todos hablaban al mismo tiempo. Lo imagino. ¿Y pudiste avanzar algo? Un poco, pero menos de lo que quería. Bueno, a veces el día no ayuda mucho. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu trabajo hoy? Fue intenso, pero productivo. ¿Productivo? ¡Qué bien! Cuéntame. Terminé un proyecto que llevaba semanas pendiente. Ah, eso seguro te dio alivio. Sí, muchísimo. Sentí que por fin respiraba. Me alegra. Te lo merecías. Gracias. Pero también tuve un momento estresante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un cliente llamó muy molesto, pero logré calmarlo. ¡Qué paciencia! Yo no sé si podría hacerlo. A veces ni yo sé cómo lo hago. Bueno, lo importante es que todo salió bien. Eso sí, al final fue un buen día. El mío mejoró al contártelo, la verdad. A mí también me gusta hablar del día contigo. Podemos hacerlo más seguido, ¿no? Claro, así soltamos el estrés. Perfecto. Mañana repetimos. Sí, trato hecho. Contar un robo en casa. Hola, ¿sabes lo que me pasó ayer? No, dime, ¿qué ocurrió? Entraron a robar en mi casa. ¿En serio? ¡Qué horror! Sí, fue por la tarde cuando no estaba. ¿Cómo se dieron cuenta? La puerta estaba forzada al volver. Ay, qué susto debiste sentir. Sí,
me temblaban las manos. ¿Llamaste a la policía enseguida? Claro, los llamé de inmediato. ¿Y vinieron rápido? Sí, llegaron en 15 minutos. Menos mal. ¿Qué te dijeron? Que revisarían las cámaras de la calle. Bien, eso puede ayudar. Sí, espero que encuentren algo. ¿Qué te robaron exactamente? Una tele, dinero y mi portátil. Uf, eso es mucho. Sí, me dolió perder el portátil. Claro, ahí tenías tus cosas personales. Sí, fotos y documentos importantes. Ay, qué rabia, de verdad. Lo peor es sentir la casa vacía. Sí, entiendo ese sentimiento. Ahora casi no duermo tranquilo. ¿Pensaste en poner una alarma? Sí, estoy buscando una ya. Es buena idea. Te dará seguridad. También pienso en poner cámaras. Sí, hoy en día no es caro. Exacto. Hay muchas opciones online. ¿Tus vecinos vieron algo raro? Una señora vio a 2 chicos cerca. ¿Lo dijo a la policía? Sí, dio una descripción básica. Entonces hay esperanza. Sí, aunque tengo poca fe. Entiendo, pero no pierdas la calma. Trato, pero me cuesta mucho. ¿Quieres quedarte unos días conmigo? Gracias. Lo pensaré. Así no te sientes tan solo. Es cierto. La soledad pesa más ahora. Lo importante es que tú estás bien. Sí, al menos no estaba en casa. Imagino que eso sería peor. Sí, podría haber sido peligroso. Entonces, cuida tu seguridad primero. Lo haré. Gracias por escucharme. Siempre. Ya sabes que aquí estoy. Pedir disculpas después de una discusión. Hola, Clara. ¿Tienes un momento para hablar? Hola. Sí, claro. ¿Qué pasa? Quería disculparme por lo de ayer. No debí hablarte así. Gracias por decirlo. Me sentí un poco mal, la verdad. Lo sé. Y me siento mal también. Estaba muy estresado. Te entiendo. Todos tenemos días difíciles a veces. Sí, pero eso no justifica mi tono. Fui muy brusco contigo. Está bien. Aprecio que lo reconozcas. Me costó dormir pensando en lo que dije. Oh, no te preocupes tanto. Ya pasó. De verdad, quiero que sigamos bien. Tu amistad me importa mucho. A mí también me importa. No quiero que una tontería nos separe. Prometo tener más calma la próxima vez. Y yo prometo no responder con enojo tan rápido. Trato hecho. Entonces, ¿amigos otra vez? Claro que sí. Amigos como siempre. ¡Qué alivio! Gracias por escucharme. No hay de qué. Lo importante es que hablamos con sinceridad. ¿Sí? Hablar aclara todo. Guardarse las cosas solo complica más. Exacto. Además, una buena disculpa vale mucho. Prometo invitarte un café para compensar. Trato aceptado. Pero tú pagas esta vez. De acuerdo. Justo lo que esperaba oír. ¿Ves? Así todo vuelve a la normalidad. Mi vivienda ideal. Oye, ¿alguna vez piensas en tu casa ideal? Sí, muchas veces. Me gusta imaginar cómo sería. Yo también. Para mí, tendría una cocina enorme. Ah, entiendo. Yo prefiero una sala grande con sofás. ¡Qué cómodo! ¿Y tendría balcón o terraza? Terraza, claro, con plantas y una hamaca. Me gusta la idea de la hamaca. Sí, me imagino tomando café ahí cada mañana. Yo me imagino leyendo un libro en la terraza. Entonces coincidimos. La terraza es importante. Sí. ¿Y cuántos dormitorios tendría tu casa ideal? Tal vez 3, para visitas o futuros hijos. Buena idea.
Yo con 2 dormitorios estaría feliz. ¿Y un despacho para trabajar? ¿No lo quieres? ¡Oh, sí! Eso no puede faltar en mi casa. Yo también necesito un espacio solo para trabajar. ¿Y qué piensas de la cocina? ¿Grande o pequeña? Grande, con mesa de madera y mucha luz. ¡Qué bonito! Yo quiero una cocina con isla. Ah, elegante. Yo cocinaría pasta en esa isla. Tú siempre con la pasta. Claro, es parte de mi vida ideal. Yo pondría colores claros en toda la casa. Yo prefiero colores cálidos, como beige y marrón. Entiendo. Dan sensación de calma. Exacto. Quiero un lugar tranquilo, sin estrés. Yo también. ¿Tendrías jardín o no? Sí, pequeño, con flores y un perro jugando. Oh, yo pondría además un huerto con tomates. ¡Qué buena idea! Así comes sano y fresco. Sí, y además es divertido cuidar las plantas. Yo tendría miedo de que se me murieran. No pasa nada, siempre se aprende. Tienes razón, todo se aprende poco a poco. ¿Y tu baño ideal cómo sería? Con ducha grande y mucha luz natural. Yo quiero bañera para relajarme después del trabajo. Buena idea. Una bañera siempre es un lujo. Entonces, tu casa sería cómoda y sencilla. Y la tuya moderna y práctica. Exacto. Al final, todos buscamos sentirnos bien. Sí, la casa ideal es la que te da paz. Totalmente. ¿Ya quiero empezar a diseñarla? Yo también. Soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar gratis, pero muy agradable. Y quién sabe, tal vez un día se haga realidad. Ojalá. Brindemos por nuestras casas ideales. Salud por eso. Actividades turísticas. Buenas tardes, señorita. Hoy quiero planear mis actividades. Buenas tardes, señor. Claro. ¿Qué tipo de actividades le gustan? Pues me interesa conocer monumentos y también la naturaleza. Perfecto. Tenemos varias excursiones que combinan ambas cosas. ¡Qué bien! ¿Cuál me recomienda para empezar el día de mañana? Puede visitar el castillo medieval. Abre a las 10 de la mañana. Suena muy interesante. ¿Está muy lejos del hotel? No, solo 20 minutos en autobús. Es un viaje muy cómodo. Excelente. ¿Y cuánto cuesta la entrada al castillo? Son 8 euros por persona. Incluye la visita a las torres. Ah, está bien de precio. ¿Necesito comprar el billete aquí? Puede comprarlo en recepción. Así evita hacer fila allá. Muy buena idea. Entonces, lo compraré con usted. Perfecto. ¿Le interesa también hacer una excursión a la playa? Sí, claro. Me encanta el mar. ¿Qué playa me recomienda? La playa azul es la más famosa, con arena fina y aguas claras. Suena fantástico. ¿Hay transporte directo hasta allí? Sí, tenemos un autobús privado del hotel cada mañana. Muy cómodo. ¿Y se puede nadar sin problemas en esa playa? Sí, el agua es tranquila, perfecta para nadar o hacer snorkel. Snorkel. Siempre quise probarlo. ¿Ustedes organizan eso? Claro, tenemos guías que prestan equipo y enseñan a usarlo. Genial. Entonces, quiero anotarme para esa actividad también. Muy bien. Lo apunto para mañana, después del castillo. ¡Qué día tan completo! Castillo por la mañana y playa por la tarde. Exacto. Terminará cansado, pero feliz, se lo prometo. No importa. Estoy de vacaciones. Quiero aprovechar. Así debe ser. ¿Quiere conocer también la feria nocturna? Feria nocturna. ¿Qué es exactamente?
Es un mercado con comida típica, música y artesanías. Me encanta. Suena como una fiesta para turistas y locales. Sí, es muy divertido y está a solo 10 minutos caminando. Perfecto. Entonces, por la noche iré allí después de cenar. Excelente plan. Allí puede probar tapas y bailar un poco. Tapas y baile. Ya me convence solo con esas palabras. Entonces, lo espero con mucha energía para la noche. Muy bien. Creo que ya tengo un día lleno de actividades. Sí, castillo, playa, snorkel y feria nocturna. No se aburrirá. Gracias. Con su ayuda, mi viaje será inolvidable. Con gusto, señor. Para eso estamos en recepción. Entonces, mañana me levanto temprano para todo. Sí, y no olvide desayunar bien para tener energía. Cierto, necesito fuerzas para tanto caminar y nadar. Exacto. Y lleve protector solar. El sol aquí es muy fuerte. Gracias por el consejo. No quiero volver rojo como un tomate. Muchos turistas lo olvidan y sufren al día siguiente. Pues yo quiero disfrutar sin dolor, así que lo recordaré. Muy bien. Entonces ya está todo listo para mañana. Perfecto. Muchas gracias por organizar mi día. Con mucho gusto, señor. Disfrute cada momento. Lo haré. Mañana le cuento cómo me fue en cada actividad. Me encantará escuchar su experiencia, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por toda su ayuda y simpatía. La tostadora rota. Buenos días. ¿Sabes qué pasó hoy con mi tostadora? No, dime. ¿Se rompió de repente o ya fallaba antes? Pues estaba haciendo pan y de pronto salió humo negro. Vaya, eso suena peligroso. ¿Apagaste rápido el aparato? Sí, desenchufé enseguida. Pensé que iba a explotar. Menos mal. ¿Era muy vieja o era casi nueva? La compré hace 6 meses. No esperaba que muriera tan pronto. Tal vez tenía un defecto de fábrica. Pasa a veces. Sí, puede ser. Pero yo solo quería mi desayuno tranquilo. Y en lugar de tostadas, casi tienes un incendio. Exacto. Y ahora me quedé con hambre y con olor a quemado. ¿Podrías venir a mi casa? Mi tostadora aún funciona bien. ¿De verdad? Eso sería salvar mi mañana. ¡Claro! Además, me sobra pan. ¿Podríamos compartir café? Perfecto, me apunto. Pero sigo molesto con la mía. ¿Tienes la garantía? Quizá puedas cambiarla en la tienda. Sí, guardé el recibo, por suerte. Soy un poco precavido. Bien hecho. Entonces, mañana puedes pedir un reemplazo. Sí, aunque no sé cómo explicar, salió humo como volcán. Seguro con no funciona, ya entienden bastante. Tienes razón. Igual, quiero ver la cara del vendedor. Mejor no exageres. Solo pide otra y listo. Vale, me controlaré. Pero hoy desayuno en tu casa. Encantada. Te espero con pan, mantequilla y café caliente. Eso suena perfecto. Ya casi olvido mi tostadora rota. ¿Ves? A veces un problema trae a un momento divertido. Sí, aunque espero que la próxima vez no sea el microondas. Si se rompe el microondas, yo también me asusto. Entonces crucemos los dedos para que nada más falle. De acuerdo.
Ahora ven rápido antes de que el café se enfríe. Voy enseguida. Gracias por salvar mi mañana con humor. No hay de qué. Los vecinos estamos para ayudarnos. Y para reírnos de tostadoras rebeldes también. Exacto. Eso hace la vida más ligera y divertida. Salir del hotel. Buenos días, señorita. Hoy debo salir del hotel. Buenos días, señor. Sí, veo su nombre en la lista de